Hola, mi nombre es Jessica Rivas y quiero compartir con ustedes un poco de mis predicciones en EALE. Bueno, primero que todo tenemos que tener claro que en términos de tecnología, esta sigue avanzando, ha avanzado a lo largo de la historia y ha conllevado también a cambios en lo que es la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Yendo específicamente al contexto de la web, vamos entonces de una visión de páginas estáticas donde el usuario es únicamente un consumidor a una visión donde el usuario es prosumidor, donde hay interacción, donde hay nuevos elementos, formatos, características, opciones que siguen apareciendo y evolucionando. Bueno, entonces ya no se necesita únicamente un equipo de escritorio para acceder a la web. Ahora existen diferentes objetos que están conectados a esta y que hoy conocemos como el Internet de las Cosas. A su vez, pues tenemos lo que es inteligencia artificial, aprendizaje automático, que permiten que la tecnología siga evolucionando y ofreciendo nuevas opciones. Bueno, también es posible predecir entonces lo que es el futuro del EALE, de las TIC en EALE, consultando lo que es la Stock Web. ¿Por qué? Porque él nos indica que esto, si bien es difícil al momento de analizar, de revisar qué es lo que está sucediendo alrededor de nuestro, al revisar qué desarrollos se han generado, al revisar las teorías, podemos generar ciertas luces. Y al revisar esa historia de las TIC en EALE, es más sencillo poder imaginar esto. Ahora, Stockwell nos presenta opciones, distintas opciones con respecto a cómo se puede generar este intercambio, este uso de la tecnología. Y es que en lo que fue el 2013, hace 9 años, nos hablaba del GPS, de cómo si yo me acerco, por ejemplo, a un restaurante de comida japonesa, me va automáticamente a generar vocabulario, expresiones que van a ser de utilidad para ese contexto japonés. Ahora, si llevamos esto más allá, ¿qué ocurre? Bueno, podríamos tener entonces en referencia a lo que es el Big Data, que nos ofrece información súper vital en lo que es el consumo en línea. Y si bien esto va a generar ciertos conflictos por temas de privacidad, de ética, de los límites, ¿qué pasa si al buscar, por ejemplo, en línea, en alguna red social o incluso en alguna aplicación respecto a un alimento o un producto en específico que quiera adquirir, y mi teléfono automáticamente o posterior a esto me empieza a proporcionar información, expresiones, vocabulario respecto a cómo pedirlo, cómo interactuar con el vendedor, componentes u otros datos que son relevantes aquí? Bueno, sería muy útil, ¿verdad? Y esto va a conllevar también a una mayor personalización del aprendizaje. Y es un ejemplo de algo que puede suceder muy pronto, ¿sí? Donde los intereses del participante, sus búsquedas recientes y el uso de la lengua están conectados. A su vez, pues tenemos lo que son los hologramas. Podríamos escanear entonces códigos QR, buscar objetos específicos y presentarles a los estudiantes una versión bastante real o cercana de objetos. Es decir, facilitándonos el uso de la realia en el aula. Sin olvidar que estos también pueden ser usados en las conversaciones que tenemos con personas en otras partes del mundo. Esto sería trascender a las limitaciones que podríamos presentar con las videollamadas, donde el lenguaje corporal, donde ciertos elementos de la conversación, de la comunicación se pierden. Y si seguimos yendo un poquito más allá, muchísimo más allá, pues tenemos lo que es la realidad virtual. Y es que, podríamos visualizar en un futuro o incluso conocer e interactuar con nuevos escenarios, lugares, culturas y personas. Mucho más de lo que actualmente tenemos en términos de realidad virtual. De manera mucho más realista hacer todo esto, que sea una interacción más cercana y similar a lo que son los encuentros presenciales. En un contexto específico. Si llevamos aquí o agregamos aquí a la fórmula lo que es la inteligencia artificial, ni hablar. Y es que esto nos va a permitir generar incluso espacios y actividades ficticias en las cuales se interactúe con personas y objetos a fin de desarrollar habilidades específicas
con lo que serían ciertas actividades que pueden implicar tareas muy puntuales o incluso conversaciones. Claro, esto también, estas actividades y escenarios programados permiten practicar elementos específicos en términos de lengua, cultura, es decir, situaciones comunicativas y culturales, como por ejemplo conseguir una dirección en Londres. Ahora, si recordamos lo que es el Machine Learning, se podrán generar entonces situaciones más realistas, no previstas o configuradas por el docente, pero sí propias de lo que sería el contexto y de ciertas características del estudiante. Por ejemplo, ofender accidentalmente a una persona, tropezarse, cosa que me sucede muchísimo, o incluso un intento de robo precisamente mientras buscamos la dirección en Londres. Esto va a dar campo a lo que sería la capacidad creativa, de improvisación y adaptación del estudiante. Entonces, la tecnología va a seguir evolucionando, eso tenemos que estar muy claros con respecto a. Y esto también va a conllevar que la educación se siga transformando, reorientando conforme a estos avances, a fin de generar nuevos espacios, enfoques, estrategias y actividades. Más, también hay algo que tenemos que tener muy claro, y es que no podemos ver la tecnología como la panacea de la educación. Se requiere información, creatividad, adecuación a la realidad e innovación para el éxito de esa integración tecnológica y, por supuesto, el mejoramiento de la calidad educativa.